Dios les bendiga, estimados hermanos y amigos. Su servidor Lorenzo Luébano les saluda deseando que todos estén gozando de las ricas bendiciones de nuestro Dios. Hoy vamos a comenzar una serie de meditaciones bíblicas basadas en 1 Timoteo 6, 11 al 16, donde estaremos aprendiendo sobre las características del hombre de Dios. Cuando leemos 1 Timoteo capítulo 6, versículos 11 al 16, nos damos cuenta que Pablo establece un contraste entre los falsos maestros y Timoteo. El versículo 11 inicia diciendo, «Mas tú, oh hombre de Dios», lo cual establece un curso de acción distinto al que se ha tratado en los versículos anteriores. Pablo va a describir las cualidades o características que todo hombre de Dios tiene. Para Timoteo fue un tremendo privilegio ser llamado hombre de Dios. En todo el Nuevo Testamento, esa descripción solo se usa aquí y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 17. Sin embargo, en la Biblia leemos de otros a quienes se les dio la misma designación. Moisés en Deuteronomio 33:1, Samuel en el primer libro de Samuel 9:6, Elías en el primer libro de Reyes capítulo 17 versículo 18 y David en Nehemías 12:24. Este título bien describe a una persona que ha sido totalmente poseída por Dios al punto de que esa persona puede hablar por él. Mientras que los falsos maestros son hombres de este mundo y hablan de las cosas de este mundo, Timoteo era un hombre de Dios. Lamentablemente, hay pocos hombres de Dios hoy en día. Hombres que verdaderamente sean poseídos, identificados y que hablen por Dios. En general, la mayoría refleja esa clase de personas que son decentes en el mundo, que gozan de cierta madurez intelectual y siempre hablan lo que sea políticamente correcto, lo cual para nada es lo que distingue a los hombres de Dios. Así que haremos bien en preguntar, ¿cuáles son las características de los hombres de Dios? ¿Cómo podemos desarrollar esas cualidades? Bueno, la respuesta la vamos a encontrar en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 11 al 16. Pablo da 4 instrucciones a Timoteo, el hombre de Dios, y una motivación para cumplir con tales mandamientos. Es de ahí donde tenemos 5 características que todo hombre de Dios tiene. Vamos a meditar en el texto bíblico y encontrar ahí esas características que sin duda alguna serán de mucha ayuda para nosotros. Comencemos en esta ocasión con la primera. En el versículo 11 dice, «Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas». El hombre de Dios huye del pecado. Es interesante que Pablo, mientras que en otros contextos nos dice que debemos estar firmes y resistir las acechanzas del diablo, no es eso lo que dice aquí. Pablo no le dice aquí a Timoteo que esté firme o que resista algo, sino que huya. Esto nos enseña que hay cosas de las que todo hombre de Dios debe huir, literalmente huir. ¿Qué son esas cosas? El contexto nos dice que el hombre de Dios debe huir del amor al dinero, 1 Timoteo 6, 3 al 10. Pero también, y como todo cristiano, el hombre de Dios debe huir de la fornicación, 1 Corintios 6, 18, debe huir de la idolatría, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14, y de las pasiones juveniles, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. El hombre de Dios debe hacer lo mismo que hizo José cuando huyó de la esposa de Potifar. Pero ¿por qué debe huir de tales cosas? ¿Por qué no debe enfrentarlas? Bueno, porque esas cosas tienen el potencial de atraparnos, dominarnos y destruirnos. Por eso, ante esas cosas, no debemos hacernos los valientes. Como hombres de Dios debemos vivir como fugitivos ante un poderoso capturador. No debemos pretender tener la fuerza para resistir o para luchar contra esas cosas. Lo sabio, lo correcto, lo que Dios nos manda es huir. ¿Cuántos hombres de Dios han caído precisamente por no huir cuando esas cosas se hacen presentes? Sabemos que David, por ejemplo, era un hombre de Dios y sin embargo, ¿qué sucedió con él cuando vio desde su terraza a aquella mujer hermosa que era mujer de Urías? David no huyó de esa situación y entonces fue atrapado en una espiral de pecados
que lo hicieron mucho daño. Ahí tenemos a un hombre de Dios que fue atrapado, que fue arrastrado a lo que él mismo confesó como rebelión y maldad, y lleno de vergüenza y dolor, sintiendo que su vida era absolutamente asquerosa y sucia, no pudo hacer más que suplicar por la misericordia y la bondad de Dios para ser limpiado. Su vida nos recuerda que lo mejor que podemos hacer ante tales cosas es lo que Dios dice, huir. Ahora, ¿debemos huir para siempre? ¿En todo momento? Así es. Cuando Pablo escribió a Timoteo, usó la palabra huir en tiempo presente, lo que significa que debemos estar huyendo siempre y cada vez que esas cosas se acerquen a nuestra vida. No es que el día de hoy debemos huir porque somos débiles o porque somos ignorantes. Simple y sencillamente debemos huir por el poder que tienen tales pecados sobre la vida del hombre cuando es atrapado por ellas. El mandamiento es huir, y es exactamente lo que debemos hacer. Quizás muchos buenos hermanos no puedan comprender por qué el hombre de Dios no ve ciertas cosas o no participa en ciertas actividades o en determinadas pláticas. Bueno, lo hace porque es un fugitivo. Sabe que el pecado tiene la capacidad de conquistarlo. No importa que se vea débil o que se vea vulnerable al salir huyendo. Su vulnerabilidad es lo que le hace fuerte. El hombre de Dios es una persona prudente, como dice Proverbios 22:3. El prudente ve el peligro y lo evita. El insensato sigue adelante y recibe el daño, dice la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Es usted un hombre de Dios? Bueno, no olvide que en muchas cosas usted debe ser un fugitivo. Le invito entonces a que me acompañe en la próxima meditación, donde estaremos abordando la segunda característica de los hombres de Dios. Muchas gracias y que el Señor le bendiga por estar meditando en las Escrituras con su servidor. Hasta luego. Volviendo a la Biblia.